Esa voz que escuchan, esa voz reconocible que escuchan, es de nuestra querida amiga Ofelia Fernández, que está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Ofe? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente muy bien, ¿cómo te va vos? Bien, cansada. Ajá. Cansada ya a esta altura de estirar la semana que no estoy acostumbrada. Claro, porque estás haciendo la gira mágica y misteriosa por Sí. este gran documental que quiero recomendarles, un documental de Corta, van al YouTube de Corta y lo pueden ver. Sí, claro. Ese documental se llama Cómo ser feliz. Y después viene esto de algo le está pasando a mi generación, Sí. dice Ofe. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Y qué es lo que le está pasando, no? Mm. Vos ahí hablás en el principio, decís, che, vos te considerás parte de ellos. Primera generación de niños Mm. que crecieron con el celular. Claro, yo, que tengo 47 años, te imaginarás, no crecí con el celular. No. Fue algo que incorporé a mi vida a posteriori. Sí. Distinto de tu caso. Sí, que Y de tu todas maneras generación. se ha normalizado e Recontra. internalizado, pero es bastante distinto a incorporarlo como regla de socialización, Claro. como sistema de validaciones, digo, incluso yo fui la primera generación de niños criados con redes sociales, no así con smartphone de una, ¿viste? Claro. Porque yo finalmente, bueno, en el documental está narrado como que a los 9 años ya entré en algunas dinámicas como tóxicas y nocivas de la vida de internet, pero no dejaba de ser una computadora que tenía un escritorio que compartía con mi familia y que usaba una cantidad de horas más o menos autorregulada o regulada por la institución familia. Claro, era un momento en No es- el día sí. destinado a eso. En un espacio que tiene un mueble, Claro, un lugar totalmente. dispuesto para ello, no así el teléfono, que es nosotros, es su lugar de pertenencia, Es un- nuestra almohada o el baño o donde carajo estemos yendo, que es otra historia, creo, ¿no? Para pensar también incluso esa... Digo, hay una generación atrás mío que hasta, bueno, incorpora dinámicas más adictivas Claro. y de mayor despersonalización en un punto, ¿viste? Desde muy chiquitos, o sea, Sí. niñitos de edad de preescolar ya manejando smarts. Y esa va a ser el próximo documental. Sí. Es otra cosa, eso también. Sí, que alguien me dijo hace poco que lo vio como con un curso, así como de pibes de 13, 14 años que decían, no, y ahora hay que hacer el nuestro, ¿entendés? Como que ya les queda lejos Les mi queda lejos. registro. Imagínate. No, porque vi a la señora esa, Ofelia Fernández. Claro, yo la puta madre, hijo de puta. No, pero sí, realmente hasta van naciendo nuevas dinámicas. Claro. Sí, lo que tiene mi generación, a diferencia de estas nuevas, es que la pregunta ni siquiera existía, digamos. La pregunta era sobre el espacio público, de alguna manera, al revés, como digamos, como se empezaron a recortar algunas autonomías, que debe ser muy distinto a como ustedes recuerdan su infancia en ese Totalmente. sentido. Sí. Yo creo que es como la primera generación sin espacio público en un punto. No porque nunca vaya a una plaza o nunca pise la calle, pero sí no hay control o vida propia a administrar ahí. Capaz en la adolescencia un poco más, pero esta nueva adolescencia, la adolescencia pospandémica, hasta casi que no, ¿viste? Ok. O sea que es mucho más, bueno, no sé, mi sensación es que la familia es un asunto que dura más tiempo, como en la personalidad. Vos decís, o sea, digo, para no simplificarlo, pero sino para Sí. ponerlo de manera más gráfica, que es una generación que pierde la calle. Sí. Bueno, es decir, que el encuentro se da en las redes sociales, en lo virtual y ya no en encontrarlo en una esquina. Sí. Yo soy una generación de que, e incluso, por ejemplo, hablo de mi generación, para usar una compu ibas a un ciber. Sí, ibas claro, a esa me la otro perdí. espacio. Claro, ¿entendés? Salías Que de ni tu estaba casa. en tu casa. Ni estaba en tu Exacto. casa. Salías de tu casa y te encontrabas ahí con mucha gente. Que es realmente diferente, ¿no? Totalmente. Pero sí, bueno, mi sensación, por ejemplo, en la primera escuela a la que fui con el documental, que es, bueno, para mí es como la gran misión que tiene la pieza, es el debate que abre, ni siquiera la pieza en sí misma, y eso ya a mí me pone contenta. Incluso a nivel como del propio proceso, acercarme tanto a esta parte tan mediatizada de lo social, mediatizada no por los medios de comunicación, sino de los medios para, ¿viste? Como Claro. es... Bueno, hay como una veneración de los medios para. La plata es el dios de la época en vez de lo que compra, ¿entendés? Claro. No nos define eso que queremos hacer con la plata, sino la acumulación de plata como... Porque sí, la acumulación del medio para. Y nos hemos convertido en medios para, de alguna manera, lógicas de rendimiento. Somos los resultados que tengamos. Ningún mientras tanto parece valer tanto en nuestras reglas contemporáneas, algo que no sirva para nada y que sea solo un rato de hacer algo, ¿viste? Total, y eso está como Eh, completamente fuera del plan, ¿viste? Claro, y para mí... El no hacer nada. Sí. Y para mí vivir esto como un buen mientras tanto, como un proceso que va a estar abierto, como en un continuo, me pone muy contenta. Entonces, bueno, como para contar también de qué estará hecho el futuro de la pieza, que me irá a girar mucho por escuelas y que ese debate también fortalezca o nutra. Me encanta eso. De testimonios y de atenciones y de distracciones como el tema, ¿viste?
Y en eso, lo que más me sorprendió, como el primer debate que tuve con esos pibes, que eran de entre 13 y 17 años, digamos, sobre todo las mujeres, que tienen como una tendencia como a tener una compulsión en el tema, mucho más que los varones, y eso también ya me parece un dato interesante. Nada, el rol que tenía la familia y sus padres en ese debate como común y político ya significaba una distancia con mi recuerdo de la adolescencia. Okay. En donde la separación con el padre era total, ¿viste? Claro. Como no, a mí no se me ocurría en el colegio, en una charla con compañeros, estar hablando de mis papás. Claro. Los problemas que tengo por mis papás o con mis papás. Totalmente. Y ahí aparecía como lo primero, digamos, ¿no? Como una idea como un asfixio de control entre los controles parentales de aplicaciones con las que ven todo lo que pasa en el teléfono y que no pueden ir a ningún lado, lo llevan en auto y lo van a buscar y no sé qué, y O sea, por miedo a lo que pueda las pasar. generaciones, los chicos actuales, decir que están como más pegados a sus padres. O sea, como todo el tiempo va mucho más bajo la mirada de ellos. Me da la sensación de que se sienten un toque encorsetados, ¿viste? Ok. Como primera reacción. Como diciendo, entiendo lo que decís, pero bueno, a mí me recontracabió, pues yo en el documental planteé una idea de nos sobreprotegieron en el mundo físico y nos infraprotegieron en el mundo digital. Ok. Y eso Exacto. más en el matiz de, a mí me sobreprotegen en los dos todo. a la vez. Y yo siento que no voy a tener nunca un peligro propio, un aprendizaje propio. Como tienen un miedo a terminar como medio idiotas en ese como en esa como afección o como en esa cosa tan presente de los riesgos y evitarlos y ahorrárnoslos, como todas las experiencias que nos estamos intentando ahorrar en esta vida digital. Y eso me parece interesante y no lo digo como para responsabilizar a la institución familiar, sino para hacernos preguntas políticas sobre de dónde viene eso. O sea, creo que hay una misión política de desestresar a las familias como institución. Creo que hay muchas ineficiencias estatales que están delegadas en la institución familiar Claro. y que en ese desborde pasan estas cosas. Porque produce el finalmente. estrés totalmente, ¿no? El desborde familiar. Exacto, porque hay como, bueno, una resignación en cuanto a la discusión sobre la seguridad, por ejemplo, y la recuperación del espacio público, como si no fuese, bueno, un asunto de urgencia casi pandémica en términos de la salud mental de esos pibes, porque no nos hacemos las preguntas sobre las escuelas como deberíamos, incluso, sobre todo las públicas, digamos, si está en el imaginario la idea de que la familia tenga que agenciarse de la plata para lograr pagar la obra social y pagar la escuela privada si quiere que ande más o menos bien la cosa. Es un tema de ingresos, ya no es tan Claro. ideológico. Y eso también en la salud es menos novedoso que en la educación, pero en la educación es bastante novedoso. Que en general una familia pobre, si puede pagar una parroquial, empieza a preferir eso. Digo, hay como tantos asuntos que están relegados, un poco abandonados y demás. E incluso esta discusión, que la política, al menos en Argentina, estoy casi segura que todavía no lo había nombrado casi, ¿viste? No. Y que era un tema privado y de las familias. Era la locura, es como la impotencia del padre sabiendo que hay como un padre o madre, ¿no? Como una cosa pasando ahí adentro y tiene que autorregularla en su situación con su hijo, como si no pudiese ser un asunto social o un asunto político finalmente, ¿no? Estamos hablando con Ofe Fernández. Ofe acaba de presentar en Corta, en el YouTube de Corta, pueden ir a verlo, Cómo ser feliz, un documental claramente generacional, pero interesante para entender lo que está pasando, y lo que está pasando es grave, es el spoiler alert. En ese documental, además está contado de una manera muy amena, porque Ofe interpreta una suerte de investigadora. Gran actuación de Ofelia Fernández. Sí, hay que decirlo. Hay que destacar, Como gran primera actuación. actriz. La primera Fue mi actriz. primer despliegue de actriz política. La actriz política, Actriz política. Ofelia Fernández con nosotros. Entonces, vamos a compartir con ustedes un breve fragmento Me encantó. sustantivo del documental para que ustedes se den una idea. Los que están en YouTube vayan a verlo ahora, porque es importante este momento, porque parte de una pregunta. La pregunta es, que se hace Ofe como investigadora, che, ¿qué pasó en el 2010? ¿Cuánto tiene que ver lo que nos está pasando y todos los problemas que estamos teniendo hoy con ese año? Bueno, acá un fragmentito de este gran documental, Cómo ser feliz. Las curvas de informes sobre juventud y soledad y depresión de todos los países suben a la vez. Países en crisis, países estables, países con buenos colegios, con malos colegios, con desempleo, con trabajo, países muy distintos, países todos distintos, y aún así algo parece haberles pasado en todo el mundo a los jóvenes. Qué casualidad. ¿Cuándo habrá sido, me pregunto? En 2010. De vuelta en 2010. Porque siempre 2010. ¿Por qué 2010? Siempre 2010. Para. Eso yo ya lo sabía. Porque justo antes Facebook inventa una cosa muy loca que se llamó y llamará al día de hoy like, me gusta, like. Y está cruzando variables asesinas.
Porque en 2010 también sale el iPhone 4 y sale con una cámara frontal, una selfie, tuki, acá, directamente en el bolsillo. Entonces la vida se convierte en like, selfie, juntas, siempre, selfie, like, selfie. Es muy bueno el fragmento, es muy bueno el momento. Es una bien actoral. Es muy bien actuado, Ofe. Está muy bien. Acostado. Destacado. Pero bueno, es interesante, ¿no? Encontrar ahí un punto para empezar a pensar hacia adelante de qué pasa ahí, cómo se produce ese quiebre y cómo esto transforma radicalmente nuestras vidas, ¿no? La cámara frontal, que es la selfie, con el like. Sí, como esa articulación. Y que incluso ni siquiera habla solo de los dispositivos o solo de las técnicas. La cámara frontal, ahí me divierte un dato, que es que, y para mí es así, y es cierto, cuando es creada es pensada para emular en las videollamadas lo más parecido a una conversación cara a cara. Totalmente. Es decir, se piensa como, porque aparte en ese momento es como poco tiempo de que se inventó Skype, todo como que era una parte importante de estas tecnologías y estas redes, la idea de conectarte aunque estés lejos, ¿no? Como era una misión importante que tenían como los chabones. Era concretar lo que veíamos en los supersónicos. Que era, claro, era eso, por eso ahí tiene una importancia hasta simbólica respecto al futuro. Digo, la diferencia que vos veías en un dibujo del futuro era que el teléfono te podías ver y te podías hablar cara a cara. En las ficciones que hablaban del futuro, no sé, en la década del 70, del 80, del 90. Sí, como en esas pantallas. Exacto. Y eso ya es, no solo lo podías hacer en una computadora, sino que ahora, como decís vos, lo tenés en el bolsillo. Bueno, y el celular, con la cámara frontal se propone como esa especie de conversión cara a cara. Y a mí me parece creíble el hecho de que no pensaron que la gente se iba a obsesionar con verse a sí misma. O sea, yo no sé si fue... como si eso para mí no estaba calculado. Esa es nuestra, ¿viste? Esa manía llamada de la locurita nuestra. Claro. Que ahora llega el colmo que nos pasa a muchos de por momentos tener una videollamada para vernos a uno mismo. O sea, para agrandar tu parte. Alucinante. De la imagen. Eso como una cosa totalmente normal. Como para también entender que son las técnicas en las prácticas sociales en las que están insertas, digamos. Que también hasta nos puede permitir recuperar agencia, digamos. Hay manías que hasta exacerbamos por cosas nuestras. La técnica está hecha de un proceso nuestro, cultural, simbólico, emocional, yo qué sé. Entonces, me parece que también es una cosa importante de marcar, ¿viste? Vos en un momento citás un autor. Ese autor habla de cómo varían las técnicas y las técnicas cómo inciden directamente en narrativas o en momentos históricos. Y vos hablas de la técnica de escribir y de la esperanza. Sí. Me gustaría que cuentes un poquito de eso. Es de Agustín Valle, la refe, que es co-guionista, sobre todo porque me pasé en la escritura del guión con su libro en la mano, digamos, y aparte es un libro argentino y temprano para lo que es la discusión. Porque lo empieza a escribir pre-pandemia. En la pandemia ve exacerbarse esa intuición. ¿La vio? La vio, se podría decir. Agustín Valle, le mando un beso grande. Y tiene debe haber sido como hasta la parte que más loca me volví cuando la encontré, que él hace como una correlación entre las técnicas y los ánimos, por decirlo de alguna manera. Y él define el tiempo de la historia, como si te dijera, o sea, define que hay un tiempo de la historia, que es como si te dijera el siglo anterior, cuando aparece como masivamente la técnica la lectoescritura, leer y escribir, cuando la sociedad masifica el acceso a la lectura y a la escritura. Eso, se incorpora como al sentido común. A ver cómo decirlo claramente. El documental está bien dicho, ahora me enredé, pero... No importa, pero se entiende. En los tiempos en donde se aprendió a leer y escribir, empezamos a ver nuestra propia vida en términos de historia. Claro. Como si es un cuento. Claro. Por hacerlo sencillo. Totalmente. Obvio. Veíamos y además es una las cuestión cosas temporal. Sí. Escribir y leer lleva un tiempo determinado Sí. que es grande, es amplio. Y lo que él plantea es que en ese momento, cuando la temporalidad es secuencial, es progresiva, es la de la historia de la narración, digo, se volvía lógico a la esperanza como sensación, de alguna manera, porque uno estaba hecho de encontrarse con finales felices. Claro. Cuando la gran técnica de la humanidad era los lentos procesos que llegan a un final feliz, era lógico que incluso grandes problemas tengan la esperanza como elemento ordenador, si se quiere. Era posible que las cosas duelan, pero sepas que se podían terminar y que quieras laburarlo, que quieras militar o hacer una revolución, yo qué sé. o más sencillito, ¿no? Pero digo, para pensar esa época. Y ahora, en nuestra técnica, o sea, el reflejo que incorporamos con el celular inconscientemente, está hecho que las cosas estén pasando constantemente y a la vez ya pasando. Claro. La temporalidad que construye la vida digital
es ansiosa. O sea, nosotros hemos reemplazado esperanza por ansiedad porque el tiempo que te propone, el tipo de temporalidad que tiene la digitalidad, es que nada termina de pasar. Todo el tiempo es reemplazado por otra cosa. E incluso a mí, después me apareció una imagen que esa sí fue más mía, como de intentar ver esto mismo, y vos lo decías recién con lo de los futurismos, con esta idea de una ciencia ficción que imaginaba tecnologías, Claro. imaginaba autos voladores, imaginaba no sé qué. En nuestro tiempo la ciencia ficción no imagina futuros alternativos, imagina presentes paralelos. Bueno, eso se puede asociar con esta idea de... Multiversos, ¿viste? Sí, pero esta idea de Mark Fisher creo que es de que perdimos el futuro. Sí. No hay a dónde ir, digo, y eso es lo que nos angustia. Y- realismo capitalista. Claro. Como ya no solamente buscar a través de la acción política un mundo distinto, sino ya ni siquiera pensar que Ni es si- posible ese claro. mundo distinto. Es que para mí, y lo que es interesante de cómo piensa el libro, la relación con el tiempo, e intenté trasladarlo al documental, es que en realidad el futuro está perdido en la medida que hemos perdido el presente. Claro. O sea, que es el puente, el nexo que hace posible que el futuro esté dando vueltas, es que el presente sea tu temporalidad. Y lo hemos reemplazado por actualidad. Que está comiéndose todo el tiempo. Sí, en realidad durante es las una cosas. sucesión de cosas que ya pasaron. Sí. O sea, nunca estás en el presente, sino que estás transcurriendo algo que Tal cual. pasa. Y eso constituye un tipo de relación muy diferente con el pasado y con el futuro, finalmente. Y eso también me parece que es interesante. Y a mí pensarlo en eso de la ciencia ficción también me parecía muy impactante. Como Claro. que, porque aparte está muy repetido lo de los multiversos, ¿viste? Totalmente. O sea, ya casi que es imposible ir a ver una peli de ciencia ficción y que no sea esa la onda. Es Sí. que, viste que si ves como la historia sobre todo de los productos culturales más tipo del cine y de los cómics, hace 20 o 30 años atrás, el problema del futuro era como dos líneas de temporada. Volver al futuro 2. Dos líneas Sí. de tiempo que se abren y hay dos posibilidades, una buena y una mala, la alternativa. Bueno, ahora es multiversos. Sí. No hay solo una posibilidad, sino hay un montón de Y no son futuros, son situaciones. presentes paralelos, Exacto, ¿viste? son es presentes como, paralelos. para mí eso es interesante, como para entender la foto entera. Sí. Pues finalmente el tema es una excusa para mí. Fue muy difícil de sintetizar e incluso en el proceso de terminarlo iba descubriendo como, bueno, también está apareciendo mucho material en cuanto a la problemática y yo primero vivía como un padecimiento ansioso de lo que queda afuera, digamos. Y finalmente me parece que es una excusa, y es una excusa que va a ser importante para discutir casi cualquier cosa. O sea, creo que la escuela es un punto importante para discutir, incluso, perdón que vuelvo una y otra vez a esta misma escuela, pero... Esto lo vas a hacer, o sea, vos vas a ir a escuelas Sí. a hablar para que el documental Todo lo sirva pueda. como discusión, como debate. Sí, como Ok. para ir a aprender de cuándo así es para esa generación que sigue. Está bueno, está bueno. Y ahora ibas a dar un ejemplo de eso. Sí, no, que en esta escuela justo están haciendo un experimento desde este año, si no me equivoco, que es que para primero, segundo y tercer año está prohibido el teléfono en la escuela. O sea, lo tienen que dejar. Ok. Y les preguntaba por eso, digamos, y era interesante. Primero, a mí me quedaron dos cosas. O para empezar a pensar qué ideas pueden empezar a circular sobre el tema. Por un lado, me divertía que los de cuarto y quinto contaban que no sabían que eso estaba pasando. O sea, no es que no que sea un anuncio, ¿viste? No con un Claro. megáfono. Y fue como algo que decidieron. Con primero, segundo y tercero. Y les pasó que del primer mes de clase al segundo, porque pasó como a la mitad de la cursada, de repente los recreos cambiaron totalmente. O sea, de repente pidieron como un nivel de juego, de cosa lúdica en el recreo. Y dijeron, ¿qué les pasa a esto? Tipo, ¿qué se tomaron? Como estaban tipo, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué Como que hablan entre realmente ellos? encontraron una cosa nueva, ¿viste? Frente a la imagen que vos también, de hecho, en el capítulo que tenés de apuestas online de ludopatía. Yo también hago una sección de crónicas que se llama Está pasando en corta. Somos las estrellas de corta, ¿conoces? Somos las estrellas de corta nosotros. Efectivamente, y hablamos de Bueno, justamente vos de ahí traes la online. imagen de un recreo, ¿viste? Creo que una profesora te lo dice. Sí, una profesora. De un me recreo cuenta. viciado de apuesta online como en la que como la interacción es solo esa. Sí. Y yo me acuerdo que sea muy impactante para mí cuando vi ese material, como decir, qué recreo feo, ¿viste? Sí, total. Eh, Aislados completamente y metidos en metidos en el juego. Sí. Y como la contraposición con estos pibes contándome, cambiaron los recreos, eso como me daba me daba un interés por la medida, ¿entendés? Claro. Como por si no hay que probar un toque por ahí. Pero obviamente también hay deudas que hay que pensar, que es lo que me decía otro pibe en esa discusión, que es, sí, está bien, no tengo el celu, estoy para prestar atención, tampoco hay muchos incentivos, ¿viste? Como que también la escuela va a tener que hacerse una pregunta que acompañe ese proceso, porque si no estamos emparchando como si no hubiese una transformación lo suficientemente radical como Claro. para empezar a pensar medio de raíz algunos asuntos. Sí. Pues si no es tipo, te saco el celu, no me hago ninguna pregunta sobre el plan de estudios, sobre la currícula, sobre el método pedagógico, y vos sos hijo de un proceso atencional y de relación con la información, en donde hay cosas que van
pasan a ser más importantes que otras. Tipo, interrelacionar contenidos pasa a ser más importante que memorizarte una fecha, ¿viste? Me parece. Eso es mi sospecha, tampoco soy pedagoga. Pero por tirar una discusión y que no sea solamente vos, pendejo alienado, soltá el teléfono, sino, bueno, también cómo aprendemos de esta época de alguna manera y también hacemos funcional algunas de esas herramientas, cuáles no, de qué manera. Pues está todo muy emparchado, ¿viste? Son docentes haciendo lo que pueden, algunos preguntándoselo, otros sí, otros no, algunas escuelas sí, otras no. Y creo que es momento de como unificar e integrar esa discusión, de ponderarla políticamente, básicamente. Está muy bien, sí. O esa es mi sospecha. Y es interesante, esa sospecha. Me gusta que uses la palabra sospecha. Uso mucho la palabra sospecha. Es una buena palabra, ¿eh? De hecho, mi columna gelatina se llama La sospecha. Eso te iba a decir, sí, que la columna gelatina, pero me gusta la palabra sospecha. Yo no la uso tanto, la voy a tomar. Otra pregunta que me parece importante que está en el docu, y es muy interesante para pensarla, para mí es clave, te diría. Yo me acuerdo cuando era niño, me pasaba que muchas veces decía, mamá, me aburro, ¿no? Y efectivamente me estaba aburriendo. A veces encontraba alguna salida a eso a través del ingenio y otras veces no. Y ahí venía la queja de me aburro. ¿Qué pasa con el aburrimiento ahora frente a la posibilidad de tener estímulo permanente a través de los dispositivos digitales? Y si, esa parte, bueno, es raro lo que voy a decir, pero es la parte del documental a la que menos me acostumbro. Piensen que yo la vi unas repares de veces, esta peliculita. Ya estoy harta, de hecho no la puedo ver más, porque cada vez que la presento la vuelvo a ver. Y esa parte es la que todavía más me late a mí. Ajá. Como, bueno, voy a citar mi propio guión, rarísimo. Por favor, bueno, adelante. Que hay un Ofelia Fernández citando a Ofelia Fernández. que es una tipa interesante. Es una tipa que tiene algo para dar. Tiene algo para empezar. Tiene algo para dar. Definitivamente. Sí. No, que en el documental hago como uso un testimonio personal. Pues también es eso, tipo, todo está hecho de también mi propio mambo, ¿viste? Sí, obvio. Y en pero eso, ahí parte la inquietud también. Sí, creo que también es la potencia que tiene, porque yo incluso La generación ansiosa es un libro que a mí me dio mucha información, pero también es como, está muy lejos del padecimiento, por decirlo de una manera. Es como, es mucho más técnico La generación ansiosa. No, es como paternalista de una manera, es como racionaliza un problema que para mí es como es más emocional. Sí. No iba a eso, a lo que iba es que es la parte del documental que a mí hasta me sigue perturbando cada vez que la veo, que es esta idea de no tolerar el aburrimiento. Claro. Como que finalmente nuestro gran enemigo es ese tiempo muerto. Total. El tiempo deja de rendir y de rendir ya y no lo toleramos ni un segundo. Bueno, ahí está, ¿no? Es en la intolerancia frente al tiempo muerto o al aburrimiento. Hay algo ahí que nos genera un nivel de ansiedad descomunal. Descomunal, y yo realmente no, es como trabajo mucho en eso y me cuesta una banda. Y sí. Y para mí, bueno, tengo la frase que iba a citar y nunca la terminé de citar, es la de, es un momento que digo, humanos extenuados, ansiosos, quemados, medicados, pero nunca aburridos. O sea, estamos acostumbrados como a todas las patologías que aparezcan con tapar el aburrimiento, nos las vamos normalizando. Menos aburrirse. Parece un sistema medio de engorde para pollo, ¿no? O sea, viste que los pollos le dan de comer, nos dejan salir, es como estímulo, like, sweep, y es como nunca tener como un momento de ocio real. Sí. Bueno, a ver, por algo, absolutamente todos los tipos que se van de las grandes compañías tecnológicas vinculadas con las redes sociales, todos los que se van y hablan, porque hay otros que se van y no, pero que se van y hablan, todos dicen, esto está pensado para que vos estés ahí todo el fucking tiempo, porque el negocio es la atención. Se disputan la atención y el negocio es captar la atención tuya la mayor cantidad de tiempo, sin importar en lo más mínimo ninguna de las consecuencias que tiene en esas técnicas de captación de atención. Sí, o sea, tu atención y tu información son la mercancía, básicamente. Claro. Entonces no hay límite posible. Claro. No, es muy groso y de hecho ahí socialmente se empiezan a armar como dificultades porque ahora la pregunta está circulando más que antes, ¿viste? No sé, a mí me da esa sensación, como que aunque sea en esos ámbitos, que para mí todavía es politizable, circula, ¿no? La pregunta, pero en relación a las infancias, por ejemplo, a lo que se implica formarse con eso, a diferencia de incorporarlo como una herramienta, comillas, a hoy, por lo que hablo muchas veces sobre la composición de las escuelas más primarias, estoy hablando en este caso,
en general los pibes más pobres son los que primero tienen un teléfono, ¿viste? Por una cuestión de que tal vez la clase media, media alta, ya se hace la pregunta sobre esta cosa nociva, y además tiene una niñera a que puede pagar. Entonces, el que tiene que irte armando otra propuesta para ese pibe. Capaz por una mamá sola, que labura mucho tiempo fuera de la casa, que el pibe tiene hermanitos, no sé qué, y están solos en la casa varias horas. Que no tenga un celular es medio complicado, ¿viste? Es como tenés que tener un contacto. Sí, claro. Una manera de comunicarte. Obvio. Vasos comunicantes con esa situación. Entonces, digo, como... hasta incluso tiene como esas urgencias diferentes, como de no volverlo un asunto político, un asunto social. Nos vamos a enfrentar como a las mismas reproducciones de injusticias de toda la puta vida. Uh-huh. Entonces me parece que también eso es interesante de pensar, como de ser un asunto privado posiblemente lo puedan resolver solamente los que puedan dotarse de los recursos económicos para aflojarle ese tema. Sí. Y el resto, bueno, incluso los trabajadores, porque bueno, todo tiene que ver con todo, como bueno, trabajadores muy quemados que les queda como re a mano ese rato de pantalla para el pibe. Y bueno, si el trabajo es tan quemante, uno lo entiende. Sí. Tal vez el trabajo tiene que ser menos quemante. Sí. Preguntas que digo, derivas. Es que sí. Porque para mí es como no sé cómo explicarlo, como para mí encontrar esta agenda es como encontrar un nuevo paradigma para cualquier discusión. O sea, creo que pensar la política cultural o deportiva desde este paradigma es distinto a pensarla sin él. Pensar la escuela desde este paradigma es distinto a pensarlo sin él. Pensar la conversación política con este paradigma es distinto a pensarla sin él. Total. En términos de estabilidad, de polarización, de un montón como de tensiones que tiene la política para proyectar transformaciones a largo plazo. No sé, para mí es como... Bueno, muy trascendental. Lo es, efectivamente lo es. El otro día hablábamos del último libro de Giuliano da Empoli, que es la hora de los depredadores. Y él ahí lo que dice, es muy sintético lo que voy a contar, pero básicamente dice, están los borgianos, que son estos autócratas desaforados, que ahí ingresa Trump, Milei, el de Hungría, ¿cómo se llama? Víctor Orbán, bueno, toda esta banda. Y a su vez, los magnates de la tecnología a nivel mundial que, frente a la irrupción política de los borgianos, también se desbocan, se muestran tan cual son el mundo, porque antes viste que la careteaban un poco más, eran como nerds que supuestamente querían el bien de la humanidad, y de repente, ping, se sacan la careta, tipo Scooby-Doo, y se muestran tal cual son, ¿no? Y se muestran como tipos que quieren la desregulación total, absoluta, y que no quieren ningún tipo de control estatal, y quieren ser, en parte lo son, los dueños del mundo sin ningún control. Y los borgianos le dan el territorio ideal para todo eso, ¿no? Lo pensaba porque, no quiero spoilear, pero el documental tiene, sobre el final, una serie de conclusiones donde hay propuestas. También para ver, bueno, algunas ideas posibles hacia dónde podemos ir para que esta situación, que es muy grave, que está pasando con los celulares, las redes sociales y demás, bueno, de alguna manera se pueda transformar, ¿no? Sí, tal cual, sí, tal cual. Incluso las mías o algunas de mis ideas, y mi idea es que el proceso de conversación sobre el documental habrá otras probablemente. Siento que en el proceso de conversarlo en espacios en donde eso se traduce en realidad y con gente que tal vez nunca había hablado en mi vida y demás, algo nuevo voy a encontrar. Entonces mi idea es también ir pensando cómo elevar como esa parte del proceso, pues en el capítulo igual tiene unos buenos 10, 15 minutos la parte propositiva, pero no deja de ser en términos proporcionales menos que el diagnóstico, pero porque creo que el diagnóstico y bueno, es pero una lleva tiempo el fase diagnóstico, importante. que es importante. Sí, Tenemos claro. que entender yo creo que el documental lo que tiene positivo, Ofe, es ayuda a entender qué está pasando, ¿no? Y eso es importante. Sí, para mí sobre todo intenta jerarquizarlo y también, bueno, de paso, ya que se puede, como para mí también es una manera de explorar algo que, no sé, predico mucho en abstracto, pero me es mucho más útil hacerlo concreto, que es como una discusión más política para este tiempo, que es como, bueno, mi negativa, mi rechazo a vivir constantemente en una posición defensiva. Y sí. Es decir, que las grandes transformaciones están pensadas por aquellos que nos asustan, ponele. O sea, y estamos todo el tiempo explicando la crueldad y el peligro y la radicalidad de Milei, por ejemplo, sin nunca imaginar una radicalidad propia en algo que nos preocupa y decir esto es importante y me lo imagino de esta manera, independientemente de si en la coyuntura pasó algo
que lo facilite o no. Yo tenía la fecha para hacer el documental hace un montón de tiempo. Sí. No importaba qué esté pasando. Para mí pasaba a pasar eso, que es lo que me pasa a mí. Total. Y a tanta otra gente con la que hablo. Entonces eso debería ser suficiente para este y otros temas. Entonces también es una invitación en ese sentido, a empezar a imaginar afuera de la discusión coyuntural y la vorágine argentina. Empezar a imaginar... bueno, como a reconciliarse con que la época es nueva y es distinta, y eso puede también estar hecho de buenas novedades, de buenas noticias, sí, como lo leemos con precisión, con urgencia, y en eso estoy, con al menos este tema. Es Ofelia Fernández. Pueden ir al YouTube de Corta, allí pueden ver cómo ser feliz, y ya que están también se pueden ver el nuevo capítulo de Está Pasando, conducido por este gran hombre. Ajá. ¿Cómo se llama? Que soy yo mismo. Exactamente. Ah, Diego Iglesias. Decilo vos, Ofe. Diego Iglesias. Exactamente, suena mejor Por cuando Diego lo dice Ofe. Que es sobre deepfakes en Argentina y en el mundo y las consecuencias que tienen. Mira, está de alguna manera está vinculado. Todo tiene que ver con todo. Van al YouTube de Corte y pueden ver cómo ser feliz, o pueden ver también Está Pasando. Una maratón. Una maratón. Claro. Una maratón de sábado. Una maratón de sábado para reflexionar. Ofe, ¿cómo la pasaste? Bien. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Nos pone contento que hayas venido. Gracias por invitarme. Y felicitaciones por el documental. Gracias por verlo y por esta charla. Ofelia Fernández con nosotros en Vamos a Calmarnos.